el epitelio de la cavidad oral, que tiene origen ectodérmico, pregunta de examen, se invagina hacia el tejido conjuntivo, es decir, donde está la encía, hacia la lámina propia, ¿ok? Entonces el epitelio de la cavidad oral se invagina durante el desarrollo embrionario hacia la cavidad oral. Y estas células ectodérmicas que venían acá formando la cavidad oral, se imaginan en forma de copa invertida, ¿lo ven allí? En forma de copa invertida. Esas células que están allí en forma de copa invertida van a formar al denominado órgano del esmalte. Es decir, el epitelio de la cavidad oral se imagina hacia el tejido conjuntivo en forma de copa invertida, y estas células que venían cúbicas, se hacen cilíndricas en esta porción. Estas células que cambian de cúbico a cilíndrico en esta porción reciben el nombre de ameloblastos. Tomen nota allí, se llaman ameloblastos. ¿Ok? Entonces, el ameloblasto tiene origen ectodérmico a partir del epitelio de la cavidad oral. Se pregunta el examen, siempre se equivoca. ¿Origen qué? Entonces, estas células se llaman ameloblastos. Estas que están acá, cilíndricas, estas células cilíndricas que están acá, que se derivan del epitelio de la cavidad oral, se llaman ameloblastos. Y los ameloblastos son los responsables de elaborar el esmalte. ¿Ok? Quiere decir que la función de los ameloblastos es elaborar el esmalte dental. El diente braquioso es ahí a nivel de la corona del diente. Ahora, este tejido conjuntivo que está acá es mesenquimal, porque estamos en la etapa embrionaria, el diente todavía no se ha formado, está en formación. Este tejido conjuntivo es mesenquimal. Ese tejido conjuntivo laxo, ahí están los, ¿ok? Este tejido conjuntivo laxo que queda acá se llama papila dentaria. El tejido conjuntivo laxo, pero en realidad es mesenquimal, el tejido conjuntivo mesenquimal ahí forma la papila dentaria. A partir de la papila dentaria, se diferencia un epitelio esmaltado interno y un epitelio esmaltado externo, que es el que se va a diferenciar en ameloblasto. ¿Ok? Epitelio esmaltado interno, papila dentaria. ¿Ok? Y parte del mesénquima que queda acá forma las células del retículo estrellado. Ese es un grupo de células mesenquimales que se quedan allí para cuando el diente vuelva a nacer, se vuelve a diferenciar en ameloblastos. ¿Ok? Las células del retículo estrellado no solo se diferencian en odontoblastos que son los productores de dentina. O sea, la dentina, cuando se va a formar la dentina es porque células del mesénquima, de acá el retículo estrellado, se diferencian en odontoblastos. Esos odontoblastos van a elaborar la dentina que va a revestir a la pulpa dentaria. ¿Okay? Los odontoblastos revisten la pulpa dentaria. Y hacia la región donde se va a formar la raíz del diente, células mesenquimales del retículo estrellado se diferencian en cementoblastos. ¿Okay? ¿Qué hacen los cementoblastos? Ellos se diferencian en cementocitos. Los cementocitos cuando ya forman el cemento. ¿Ok? Cuando ya forman el cemento. ¿Ok? Ahora, recuerdan el ligamento periodontal. ¿Saben cómo se forma en la etapa embrionaria? Células del retículo estrellado o del tejido conjuntivo mesenquimal que están allí se diferencian en fibroblastos. Y el fibroblasto comienza a elaborar colágeno 1, que para ese entonces se llaman fibras de Charpey. Antes de que el diente nazca, el ligamento periodontal está formado por fibra de Charpey. ¿Okay? Luego esa fibra de Charpey, que es colágeno 1, se une y forma el ligamento periodontal, pero ya después, más adelante. ¿Okay? Hasta ahora lo que hay es fibra de Charpey producida por fibroblastos. Ok, vamos a ver acá. Tienen el órgano del esmalte, todo esto en forma de copa invertida se llama órgano del esmalte. ¿Ok? Epitelio interno del esmalte, papila dentaria, células del retículo estrellado. ¿Ok? Saco dentario sumando toda la estructura. Y acá el epitelio del ectodérmico, la cavidad oral que se imagina
para formar el denominado órgano del esmalte, con su epitelio esmaltado interno y externo. Eso ustedes lo van a ver en es digestivo. Ok. Y cuando vemos un diente que está en formación, podemos ver entonces la papila dentaria o pulpa dentaria, que se va a diferenciar luego en pulpa dentaria. Estas células que rodean toda la pulpa dentaria son los odontoblastos, que van a producir ¿qué cosa? Dentina. Los odontoblastos se originan del mesénquima, ¿ok? Se originan del mesénquima. Esto que ven acá, estas células que ven acá son ameloblastos y son los que van a elaborar el esmalte. Esto que ven acá es el esmalte, y acá la dentina. Antes de que se forme la dentina definitiva, va a existir una predentina que todavía no está mineralizada. Entonces hay predentina y luego dentina, pero eso lo elabora aquí en el odontoblasto. ¿Okay? Vamos a repasarlo acá.